Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Todos juntos, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí, 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 sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla, Señor.
Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, Levanta las altas al cielo conmigo. aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, Oh, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo que dice el coro? Cuando levanto mis manos, ra, ra, ra. Levanta tus manos.
Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en él en esta noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en él en esta noche.
plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, hoy día domingo que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. El segundo domingo de este mes de agosto. Ahí vamos avanzando poco a poco en el año, ya mucha gente vacunada, ya mucha gente está pasando la crisis, poco a poco nos vamos restableciendo. Y les invitamos entonces para que continúe orando y haga sus preparativos para que el 22 de agosto podamos comenzar servicios presenciales. Vaya haciendo planes desde ahora, orando al Señor para que esto se convierta en una realidad para todos y cada uno de nosotros. 22 de agosto, Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, único creador del cielo y de la tierra, soberano de toda creación, el Dios inmortal, invisible, hacedor de todas maravillas. Comunicamos el Evangelio fielmente para transformar familias que reflejen a Jesús y compartan del Evangelio para alabanza y gloria de su nombre. Cada domingo tenemos una frase para la familia y hoy la frase es la siguiente, una frase de Janet Howard. Llámalo clan, llámalo red, llámalo tribu, llámalo familia. Como quiera que lo llames, quien quiera que seas, necesitas una familia. Estamos estudiando la palabra del Señor. Tenemos una serie de mensajes basados en la primera carta del apóstol Pedro. Y hoy tenemos la parte 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. De la primera carta del apóstol Pedro, versículos 5 al 7, que dice lo siguiente. A ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Damos gracias al Señor por esta porción de la palabra del Señor que nos presenta, nos muestra cómo debemos entonces nosotros estar listos para dar razón de nuestra esperanza, la esperanza que hay en nosotros. Oremos al Señor. Padre del cielo, glorificamos tu nombre, te alabamos, tú eres el soberano de toda creación. En ti, Señor, están benditas todas las familias de la tierra, lo prometiste a Abraham allí en Génesis capítulo 12, versículo 3. Somos bendecidos para bendecir. Padre, bendícenos para bendecir la vida de otros. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias. Y ahora bendícenos, oh Dios, con tu palabra. Y si hay algo que vamos a mencionar o a decir que no sea conforme a tu voluntad, que no sea de acuerdo a tu palabra, Señor, sella mis labios y también los oídos y la mente de mis hermanos para rechazar aquello que no venga de ti, aquello que no sea tuyo. Por eso, eterno Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe hoy hacia toda verdad
y cualquier interrupción, cualquier obstáculo, todo eso sea reprendido en el nombre de Cristo Jesús y con libertad podamos recibir de tu palabra. Gracias, Señor, por esa bendita palabra en el nombre de tu Hijo Jesús. En Él te glorificamos con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy trataremos acerca de que la salvación preparada que será manifestada nos produce gozo. Allí en los versículos 6 y 7 de la palabra del Señor dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, mas para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En las predicaciones pasadas, el apóstol Pedro nos viene hablando que el bendito Dios que nos transforma, que nos da vida, que tiene para nosotros una herencia que nunca se acaba, que nunca se corrompe, que es gloriosa, que está en los cielos. Esa salvación de la cual nos viene hablando, ahora entonces dice, por lo tanto, debemos tener en cuenta que la salvación preparada y que es manifestada, nos dice él, es motivo de alegría. Allí en el versículo 6, si tienes tu Biblia, puedes mirar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 de la palabra del Señor. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario por algún tiempo soportar diversas pruebas. La salvación debe producir en tu vida y en mi vida, en todos nuestros oyentes y en todo el que la reciba, gozo. El gozo, mis amados hermanos, es una emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Eso es el gozo. El término gozo en su más estricta forma significa placer. Pero vayamos al significado bíblico de gozo. Va un poco más allá de un significado más simple como el que en el mundo se conoce como gozo. En la Biblia es el sentimiento de gozar que suele ir acompañado de ciertas situaciones o enunciados de moralidad y de ética. Aunque también significa aquella satisfacción que se expresa por algo o por alguien. De manera que entonces el gozo, el placer, la felicidad que se experimenta en algo malo, en algo incorrecto, ese tipo de gozo no es del que está hablando aquí el apóstol Pedro, porque va acompañado de enunciados de moralidad y de ética, o sea, de santidad. La Biblia hace una distinción entre la felicidad y la alegría. La alegría es la más fuerte y la más espiritualmente dinámica de las dos emociones. También nos estimula a respuestas particulares en la tierra como en el cielo. La alegría se define como uno de los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 la palabra del Señor dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, y claro, menciona otros 7 frutos más, pero está entre ellos que dice amor y luego gozo. Los árboles necesitan un proceso de crecimiento largo para llegar a desarrollar una fruta madura. De la misma manera, los cristianos aceptan y entienden que la alegría es algo que se debe madurar, que ese gozo en el Señor es algo que debe madurar, que no es momentáneo, que no es de tiempos breves. Hay incluso en la Biblia una plenitud de gozo, y ese solo se produce cuando estamos en la presencia de Dios. Como dice el salmista en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En segundo lugar, la salvación que produce gozo, la salvación nos produce gozo, pero no es una constante. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor?
os gozáis, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. O sea que ese gozo del cual nos habla la palabra del Señor no es 24/7. No es que a toda hora entonces estás gozando. Recuerda que el autor de Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 4, nos recuerda que todo tiene su tiempo. Y dentro de ese tiempo que nos habla la palabra del Señor, hay momento en que se llora y hay momento en que se ríe. Hay momento en que se sufre y hay momento en que se goza. Eclesiastés capítulo 3, versículo 4. Y en tercer lugar, la salvación, aparte del gozo, también trae pruebas. Porque, ¿qué dice la palabra del Señor? Mira allí finalizando el versículo 6 y comenzando el 7. Dice la palabra del Señor: esto les causa gran regocijo, o sea, gozo, aun cuando les sea necesario por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, ¿la fe de usted qué? Puesta a prueba como el oro. Entonces la salvación, aparte de gozo, también trae pruebas. Dice la palabra si es necesario. Eso quiere decir si es la voluntad de Dios. ¿Recuerdas el caso de Job? Y si no lo sabes, puedes ir a Job en el capítulo 1 y 2 de la palabra, lo que sucedió con Job, que Dios permitió que Job tuviese diversas pruebas. Entonces, por eso el apóstol Pedro está diciendo acá, si es necesario que participen de diversas pruebas. Ahora, mis amados hermanos, en 1 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 17, dice, es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que sufrir por hacer el mal. Entonces, ¿qué está diciendo? Que a veces la voluntad de Dios permite que suframos, que pasemos por diversas pruebas, que seamos probados. Aún en medio de las pruebas, los cristianos pueden alegrarse, porque saben que Dios les va a dar la victoria. Es lo que nos plantea allí en el versículo 7. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día en que Jesucristo se revele. Entonces, el apóstol Pedro está mencionando que de la prueba, de las vicisitudes, de las luchas, de las angustias, de los problemas que se nos presenten, de las dificultades, vamos a salir ¿qué? Victoriosos. Y ahora él mismo vuelve sobre este asunto cuando allí en su primera carta donde estamos, pero en el capítulo 5 versículos 9 y 10 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué dice? Que los padecimientos se van cumpliendo en nosotros y en nuestros hermanos por todo el mundo. Pero continúa, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces la palabra del Señor nos está planteando que vamos a pasar por diversas pruebas, que vamos a enfrentar diferentes luchas. Sin embargo, nos dice que habrá victoria, que habrá acompañamiento del Señor, que habrá consuelo, que la presencia del Señor nos causa plenitud de gozo. Y el apóstol Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4. Y continúa diciendo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tiempos difíciles como este que estamos viviendo por causa de pandemia, tiempos de crisis, tiempos de angustia, tiempos de muerte, tiempos de dolor, tiempos de aflicción, tiempos de tristeza, de amargura, de desesperación.
Pero el apóstol Pablo está diciendo, tengo por cierto, o sea, está seguro que las aflicciones, dice él, del tiempo presente, esto que estamos viviendo, no es nada comparado con la gloria venidera, que se va a manifestar en ustedes y en mí, que se va a manifestar en todos nosotros. Y vuelve y reitera en 2 de Corintios en el capítulo 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Note que en varios de los textos que hemos hablado, que nos dicen que vienen pruebas, que vienen dificultades, que vienen luchas, siempre está diciendo que es corta, que no es prolongada, que va a ser un tiempo presente por poco tiempo. Está hablando de que es momentánea. Y también Santiago lo reafirma cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 2 de la palabra del Señor. Ahora, en cuarto lugar, ¿cuál es el motivo de las diversas pruebas? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras pruebas y tribulaciones? ¿Sabes que muchos cristianos no tienen idea de por qué Dios permite nuestro sufrimiento? Sin nuestro entendimiento de esto, no es de maravillarse cómo podemos encontrar a cristianos hoy en día que son fácilmente derrotados, que fácilmente la fe les mengua, que incluso algunos hasta abandonan. ¿Pero por qué razón? Porque muchos pusieron la esperanza en una enseñanza equivocada que les dijo, acepte a Cristo y se le acaban todos sus problemas. Porque a muchos les dijeron, acepte a Cristo y usted va a tener todo lo que quiere. Porque a muchos les dijeron, acepte a Cristo y usted es un bendecido que no va a carecer de nada y todo le va a sonreír. Y lo creyeron. Pero no les enseñaron, no les dijeron lo que estamos hablando hoy. Que en el mundo tendremos aflicción, que vendrán dificultades, que vendrán luchas, tiempos difíciles para nosotros, momentos de angustia, que sufrimos al igual que sufre el que no es creyente, que padecemos necesidad, que padecemos enfermedad, que nos vienen dificultades como a tantos otros en el mundo. Recuerdo hace algunos años un joven que le presenté el evangelio y entregó su vida a Cristo y comenzó a asistir a la iglesia que pastoreaba. Tiempo después llegó, él era de Guatemala, y un día llegó y me dijo, pastor, yo no vuelvo a la iglesia, yo renuncio al evangelio. Y le dije, ¿cuál es la razón? Me contestó, es que mi papá dejó de pagarme el estudio. No me dan comida en casa, me ha tocado salir a la calle, la vida se me ha vuelto muy difícil y yo no puedo soportar. Me vuelvo porque me ha ido muy mal y he perdido todo lo que antes tenía. No valoró realmente el regalo que Dios le había dado. Que en medio de las pruebas y las dificultades debería haber seguido luchando adelante, y el Señor no lo iba a abandonar. Porque las pruebas del Señor, mis amados hermanos, nos traen beneficio. Ahora, no estoy hablando de esas pruebas que nos traen consecuencias y problemas ocasionadas por nuestro pecado. Como cuando se comete fornicación, una parejita, la joven queda embarazada y vienen los problemas con los padres, con los hermanos, con los conocidos, la vergüenza, de pronto hasta meterse con la persona equivocada que nos puede causar dolor y angustia. No estoy hablando de ese tipo de pruebas, las que nos buscamos nosotros por decisiones equivocadas. Estoy hablando de aquellas que el Señor permite en nuestra vida, pruebas y tribulaciones que nos ayudan a, número uno, la construcción de nuestra fe. Como dice la palabra del Señor allí en el versículo 7, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, la fe tuya, mi fe, la fe de todos,
el Señor la va a probar. Porque cuando vienen las pruebas, de esa manera construye nuestra fe, la fortalece. En segundo lugar, porque también nos ayuda a la constancia que usted y yo necesitamos para terminar la carrera que está delante de nosotros. Porque es que la vida cristiana, como les decía la semana pasada, somos salvos ya, pero todavía no. Ya hemos sido salvos y redimidos por Jesucristo, pero no estamos aún en el cielo. Todavía vamos en este valle de lágrimas. Entonces necesitamos ser fuertes, mantenernos firmes en esta carrera que hemos comenzado, la carrera de la fe, la carrera de la vida cristiana. Y en tercer lugar, porque nos ayuda para volvernos a Él cuando nos equivocamos, cuando nos desviamos de camino. Vamos en una actitud de arrepentimiento a decirle: Padre, me equivoqué, perdóname, toma mi vida para ti. Y también en cuarto lugar, porque nos permite darle alabanza, honra y gloria a aquel que nos da la fortaleza y la victoria final. Como dice el apóstol Pedro allí en el texto que les leía antes, que entonces Él lo que hará en nuestra vida es tratar con nosotros de tal manera que podamos glorificarle. Él nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Y sigue diciendo la palabra del Señor que por esa prueba nosotros somos probados como al oro. El oro, mis amados hermanos, se prueba con fuego. El fuego quema las impurezas, pero deja el metal precioso, completamente puro, limpio. Y es lo que Dios está haciendo con tu vida y con mi vida ahora. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, es el tiempo en que mejor buscamos de Dios. Cuando todas las cosas van bien, cuando todo marcha sobre ruedas, cuando, como dicen los navegantes, tenemos viento en popa, cuando la vida nos sonríe, entonces también es el tiempo en que más descuidamos nuestra fe. También es el tiempo en que nosotros cortamos el tiempo de oración, el tiempo de búsqueda del Señor. Es el tiempo cuando dejamos de buscar en la palabra del Señor. Pero cuando vienen tiempos difíciles, cuando nos vienen dificultades, cuando hay tiempo de prueba, aún en esos tiempos difíciles y en esos tiempos de prueba, los que no creen, los que no buscan de Dios, comienzan a buscarle. Recuerdo hace años que me encontré con un pastor de El Salvador, cuando El Salvador, no estoy hablando de la iglesia que era El Salvador, sino el país, El Salvador, Centroamérica, y iba en un avión con él y íbamos charlando, y la iglesia estaba creciendo mucho, y el país estaba en guerra, y yo le pregunté: pastor, ¿cómo es? ¿Qué están haciendo para el crecimiento? Y él me respondió: mi hermano, no hay ateos detrás de las trincheras. Cuando las balas están pasando por cerca de tu cabeza, entonces la gente comienza a arrepentirse. Y es que las pruebas nos ayudan a buscar el rostro del Señor. Las pruebas nos ayudan a buscar al Señor. Ahora, cuando habla de que el oro es probado con el fuego, esta figura de el oro probado con fuego que se aplica a la vida espiritual en diferentes contextos, se aplica a la vida del pueblo de Dios, a lo que era Israel y a lo que somos nosotros en el día de hoy. Zacarías en el capítulo 13, versículo 9 de la palabra, dice lo siguiente: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y el pueblo dirá: Jehová es mi Dios. La prueba, entonces, mis amados hermanos, esa prueba de fuego, es sinónimo de lo que Dios hace con todos y cada uno de nosotros, como nos lo plantea la palabra del Señor. Igualmente, San Mateo, en el capítulo 3 de la palabra del Señor, nos dice así la Escritura:
Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Ese es el propósito de las pruebas, que enderecemos nuestras sendas, que enderecemos nuestro caminar con el Señor, que enderecemos nuestra vida en Cristo Jesús. El profeta Isaías también lo profetizó en el capítulo 48 de la palabra del Señor. Isaías 48, versículo 10 de la palabra, dice así la Escritura. Isaías 48, 10. Bien puedes ver que te he purificado, y no como a la plata. Yo te elegí en el horno de la aflicción. Lo hice por mí, por causa de mí mismo, para que mi nombre no sea profanado, pues no daré a ningún otro mi honra. Así que encontramos que el pueblo del Señor en el pasado y hoy es probado como por el fuego, o sea, a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las luchas. Ahora, mis amados hermanos, la cosa más importante que debemos darnos cuenta durante nuestras pruebas, nuestras tribulaciones y tentaciones, es que Dios está en el control de todo. Aunque a veces pensamos o creemos que no parece que Dios tenga el control de todo, nada se escapa de su control, nada se sale de sus manos. Son sus manos las que permiten, mi amado hermano, que estas pruebas no nos toquen o que sí nos toquen. O sea, como en este caso de pandemia, Dios ha permitido que esta pandemia toque la vida de muchos de nosotros. Y a unos incluso se los ha llevado para su reino. Pastores, líderes de iglesia, buenos hermanos, gente consagrada, buenas madres, buenos padres. Pero también ha permitido que otros nos haya dado el COVID y sin embargo todavía nos ha permitido continuar con la vida. Y a otros ni siquiera los ha tocado. Así que son sus manos, las manos de Dios, las que permiten que estas pruebas no te toquen o que sí te toquen, como en el caso de Job. Ahora, cuando Él permite que estas cosas pasen, Él nos da su gracia y su misericordia para ayudarnos a soportar. La palabra nos dice que Él no nos da una prueba que no seamos capaces de resistir. La palabra del Señor nos habla de que cuando viene la tentación, Él también, acompañado de la tentación, muestra la salida. Y no podemos olvidar, ustedes y yo, en ningún momento de nuestra existencia, que Él, nuestro Dios, es el soberano. Es el soberano de todas las cosas y hace como Él quiere. El rey Salomón lo tenía muy claro cuando dice: muchos buscan el favor del gobernante, pero del Señor viene la justicia para el hombre. Proverbios 29:26. También él dijo: se prepara al caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Proverbios 21:31. Y luego continúa diciendo Salomón: la suerte se echa en el regazo, porque hay mucha gente que vive de la suerte, pensando si esto va a ser mejor mañana o no, si consigue esto o aquello por buena suerte o mala suerte. Y entonces Salomón dice: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Proverbios 16:33. Y también en su sabiduría él dijo: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Proverbios 21:1. Él es el rey. Él es el soberano. Incluso muchos reyes venían donde él a postrarse, reconociendo su sabiduría y su poderío. Y sin embargo este rey, con todo el poder que tiene y con toda la riqueza que tiene y la sabiduría que tiene, dice que los canales del agua son del corazón del rey, en la mano del Señor.
Pero dice, Él, Dios, lo dirige donde a Él le place. Y entonces sigue diciendo allí el versículo 7 de Primera de Pedro, donde estamos, que dice, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día en que Jesucristo se revele. Cuando sea manifestado Jesucristo. En su primera manifestación al mundo, cuando Él vino nació en un pesebre de María la Virgen, que el Espíritu Santo lo había encarnado allí. En su primera manifestación al mundo, la palabra lo describe así: que Jesús se hizo pecado para hacernos a usted y a mí justos. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. También nos dice, en segundo lugar, que esa manifestación de Él al mundo, dice, Jesús se hizo pobre para hacernos ricos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Entonces, ¿Jesús qué? Se hizo pecado para hacernos justos. ¿Jesús qué? Se hizo pobre para hacernos ricos. Y Jesús se hizo maldición para convertirnos a nosotros en bendición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice la palabra, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 de la palabra. Así que cuando en la primera manifestación Cristo vino, entonces nos trajo de su gracia, la gracia de Dios, el regalo de Dios de la salvación. A lo largo de mi vida cristiana yo he visto personas que tratan de justificarse ante Dios por medio de sus acciones. Y ahí me incluyo. Antes de conocer a Cristo también hacía eso, tratando de justificarse uno por medio de lo que hace. Estos tipos de personas buscan cumplir una serie de requisitos para alcanzar el favor de Dios. El problema, mis amados hermanos, es que nunca se pueden cumplir. Nunca podemos cumplirlos. En segundo lugar, esa obra de Cristo es la propiciación. El significado de la palabra propiciación es sacrificar una víctima para aplacar la ira de un Dios. En la antigüedad se sacrificaban a los niños, a mujeres vírgenes, para aplacar la ira de los dioses de aquellos pueblos. En tercer lugar, la obra de Jesús fue la redención. Les amplío entonces que la propiciación es que Jesús se ofreció en sacrificio por nosotros y no tenemos que sacrificar a nadie, ni tampoco sacrificarnos nosotros. En tercer lugar, la redención. Cristo vino a redimirnos. La palabra redención en el griego es apolutrosis. Esta palabra significa redención en pleno o liberación total contra el pago de un precio. Y en la Biblia encontramos 4 palabras griegas para redención. Agorazo, que significa el comprar en un mercado de esclavos. O sea, Cristo compró en un mercado de esclavos. La otra palabra es agorazo, que significa comprar para sacar del mercado de esclavos. O sea, una cosa es comprar al esclavo y seguirlo esclavizando. Y exagorazo es comprar para sacar del mercado de esclavos. O sea que ya no lo ponen en venta. Alguien compraba un esclavo, pero iba y lo vendía otras cuadras más adelante o en otro pueblo. Pero exagorazo es comprar para sacarlo del mercado de esclavos. Y la otra palabra es lutró, que significa liberar mediante el pago de un precio. O sea, había que pagar para dejar ese esclavo libre.
Y la última palabra es apolutrosis, que significa la redención total mediante el pago de un precio. Y antes de venir a Jesús, Satanás tenía el control del mercado de esclavos. Recuerde que la Biblia dice que usted y yo éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido redimidos. Las personas que rechazan a Jesús, lamentablemente, siguen en ese mercado de esclavos, son esclavos del pecado. Pero Cristo nos redimió del pecado, nos perdonó y nos hizo libres. Y la otra palabra de lo que vino a hacer Jesucristo fue justificación. La justificación se define de esta manera: es la absolución legal y formal de toda culpa por parte de Dios como juez. Siendo el pecador pronunciado justo al creer en Jesucristo, entonces ocurre en él la justificación. A los ojos de Dios nosotros ya no somos culpables, sino inocentes. Legalmente Dios nos declaró inocentes y Dios nos hizo justos. En 2 Corintios 5:21 el apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. En el derecho existe la figura legal de cosa juzgada, es decir, si una persona fue juzgada y condenada por un delito, otra persona no puede ser juzgada y condenada por el mismo delito, ya que fue una cosa juzgada. Jesús no conoció pecado, pero por nosotros Él fue hecho pecado para que Dios pudiera a ustedes y a mí declararnos inocentes y justos. En la justificación, Dios no solamente perdona al pecador, sino que también lo declara justo y libre de la culpabilidad del pecado. Delante de Dios, mis amados hermanos, es como si usted y yo nunca hubiéramos pecado. Y entonces, justificados por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios, como dice Romanos 5:1. Entonces Él nos dio la vida eterna, nos reconcilió con el Creador, selló el pacto con nosotros, nos abrió el camino al lugar santísimo y ahora nos da la seguridad de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús y que nadie le arrebatará de su mano. Y yo les doy vida eterna, dijo el Señor Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Amado Señor y Dios nuestro, glorifico tu nombre y te doy gracias por tu palabra, que nos da la seguridad de salvación y vida eterna en Cristo Jesús, que nos da la seguridad de que de las pruebas y de las luchas que estamos viviendo y las que vamos a vivir, de todas ellas nos vas a librar, nos sacarás adelante. Y cuando digo eterno Dios que nos vas a librar, no es que no nos vengan, sino que cuando vienen sabemos, oh Dios, que en medio de la prueba tú tienes una salida para todos y cada uno de nosotros. Confiamos en ti, estamos esperanzados en tu gracia y esperamos, Señor, tu bendita redención, tu cuidado para con nuestras vidas, tu justificación y tu maravilloso amor en Cristo Jesús. Gracias por la salvación que nos das en Él, porque Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado y ahora somos libres para glorificarte, para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pon tu mano sobre la persona que está a tu lado y dile: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti sus ojos y Él ponga mucha paz en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y que tengas una semana maravillosa. No olvides estar orando para que podamos abrir de nuevo y congregarnos de manera presencial. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.